Venimos hablando de la familia, así como decía nuestro hermano Carlos Malo, creciendo en familia. Amén, Carlos. Muy hermoso, hermano. Esa participación con nuestra hermana Eloísa. ¿Dónde está mi hermana Eloísa? Una mujer valiente, guerrera de Cristo. Venimos hablando de las familias. Ya hablamos de la familia de Estefanas. A ver, familia de Noé, de Abraham, de Adán, Estefanas y los patriarcas. ¿Cuántos han quitado ya el Lot de su vida? Ese Lot que no deja que el proyecto de Dios se complete en tu vida. Hay que quitar a veces los Lot que interrumpen. ¿Cuántos han practicado el regalo para hallar el perdón de sus hermanos, como lo hizo Jacob, enviando regalos a Esaú? Porque Esaú era fuerte y pensaba que Esaú se iba a vengar de él, y resulta que cuando Esaú lo vio, lo que hizo fue abrazarlo. José, sus hermanos lo vendieron. Vimos ahí la familia de José también, o a José entre los 12, sus hermanos lo vendieron. Pero al final, cuando su papá muere, los hermanos dicen: se murió mi papá, ahora José va a ser con nosotros, nos va a dar lo que nos merecemos. Y José de verdad dice: bueno, sí, ustedes me hicieron daño, mucho daño, pero todo lo que yo viví fue porque Dios permitió que así fuese, y era el plan y el proyecto de vida de Dios en mí, para que cuando el pueblo de Israel cayera en esta hambruna, yo fuera el segundo al mando en Egipto y pudiera atenderlos a ustedes, y el pueblo de Dios no muriera de hambre. Era el proyecto de Dios. Ahora, no sabemos qué cosas estamos pasando nosotros, pero entienda que lo que usted está viviendo está dentro del propósito y del plan de Dios. Si está viviendo algo malo o algo fuerte, diga gloria a Dios. Si está viviendo momentos buenos, diga gloria a Dios. Amén. Porque está dentro del propósito de Dios. Bueno, José, el segundo en Faraón, el que recibió a su familia, el de los patriarcas, le da antesala a la familia de Moisés. Hoy vamos a ver la familia de Moisés. Diga, familia de Moisés. Prédica del día, la familia de Moisés. Sí conocen a Moisés, pero no vamos a hablar sobre la parte profética de Moisés, sino todo lo que compete a la parte familiar. Sí, ver cómo era esa familia de Moisés. La familia de Moisés viene siendo ya como una familia pastoral. Ya Moisés comienza, ya cuando tiene a sus hijos, se evidencia claramente lo que es una familia pastoral. Moisés tenía la cabeza así, de tantos problemas, de tantas situaciones que vivía. Pero veamos cómo comenzó. José, el que vendieron, él termina siendo segundo faraón, el gobernador de Egipto. Y él recibe a Jacob con sus hermanos en la hambruna que había, pero Egipto sí tenía sustento de alimento para el mundo y para venderlo. Por eso José fue muy grande, porque aparte que guardó, almacenó, luego vendió al mundo alimento, y bueno, Egipto se hizo poderoso. Y por supuesto que Faraón, cuando él le dice: mira, ahí vienen mis hermanos, mi papá, métalos aquí, póngalos a vivir cómodos aquí en Egipto. Y así hizo. Dice la palabra que entraron 70 personas. El pueblo de Dios en ese momento eran 70 personas. Jacob, sus 12 hijos y la familia de los 12 hijos. Entre todos reunían 70 personas. Esas 70 personas fueron las que entraron a Egipto. Y muy bien, porque ¿quién era el segundo al mando? José. Y Faraón tenía a José aquí. No, mi trabajador fiel. Pero resulta que en Abraham ya el Señor le había anunciado que el pueblo de Dios iba a vivir 400 años de servidumbre. El contexto real, estaba José siendo el segundo al mando, pero ¿qué era lo que venía? 400 años de esclavitud,
de servicio. Y esos 400 años, cuando se estudian, usted puede ver cómo se desarrollaron. Pero hoy ya sabemos que la palabra dice 430 años. Se muere Faraón, se muere José, mueren, y dice que el pueblo de Israel comenzó a crecer. Eran fuertes, las mujeres y los hombres. Comenzaron a multiplicarse, porque esa es la orden que le dio Jesús, el Señor a Adán: multiplícate, llena la tierra, enseñoréate de ella. Y bueno, ellos sí cumplieron con eso. Comenzaron a llenarse, a multiplicarse. Murió Faraón, comenzaron a pasar faraones y faraón. Y llegó un faraón y dijo: no, nosotros somos poquitos y esta gente son más que nosotros y son más papiados. Y hasta las mujeres son fuertes. Mejor vamos a crear políticas donde nosotros somos los capataces y ellos son los siervos. Comenzó la servidumbre que ya le había hablado el Señor. Se acabó José, ya no estaba el faraón, se acabaron las comodidades y comenzó ese pueblo a vivir 430 años de esclavitud. Entre las comodidades, el tiempo que vivieron y eso, comenzaron pues 430 años que el Señor los dejó. ¿A dónde? En Egipto. Los dejó ahí confinados. Las 12 tribus comenzaron a caminar por todos lados. En Egipto, presos, con capataces, trabajando día y noche. No, la memoria de José ya no hacía nada. No, pero es que nosotros somos descendientes de José. Nada. Aquí manda el faraón. Ese pueblo lloraba y lloraba, gemía. Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, versículo 23. Que el Señor se acordó de ellos. Le voy a leer para después contarle la historia de Moisés. Dice Éxodo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron. Usted tiene que clamar. ¿Oye? Clame al Señor. Dice Jeremías: clama a mí y te enseñaré. Amén. Hay que clamar. Dice: gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Y qué pasó cuando clamaron? Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, dice el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué pasó? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Den un aplauso al Señor. Ahí perdimos la línea. Perdimos esa línea. José, ay, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó con los hijos de José? ¿Qué pasó por allá? Bueno, 430 años ahí metidos, confinados en Egipto, presos. Y dice el capítulo 2, versículo 1: un varón de la familia de Leví, diga familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, porque había un problema allí con el reinado, que estaban acabando con los niños de pequeña edad. Y dice, vio que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Saben quién es este niño? Moisés. Y aquí comienza la familia de Moisés y comienza la vida de Moisés. Y usted dice a veces, y en familia, ¿y qué está pasando con tu familia? ¿Por qué ustedes no se levantan? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, es que yo desde niño traigo
y tengo, y me ha pasado, y me ha ocurrido. Claro, las cosas marcan, por supuesto que sí marcan, pero el Señor en su palabra santa y perfecta nos deja a los grandes hombres. De hecho, Moisés, para el pueblo judío, sigue siendo el hombre más grande que ha tocado la tierra para ellos. Nosotros ya sabemos que es Cristo. Amén, porque mayor es Cristo que Moisés, dice Hebreo. Pero nació el libertador aquí. ¿Y cómo nació? Tenía 3 meses y ya había problemas con respecto a Moisés. Ya se le venían las circunstancias difíciles. Siendo un niño de brazo. Siendo un niño de brazos. ¿Qué ha pasado en tu vida, familia? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué te está marcando desde niño? El Señor hoy te viene a decir que aunque de niño se haya marcado tu vida, no importa lo que pasó desde niño, lo importante es cómo vas a terminar tu vida. Y tu vida va a terminar en Cristo. Amén. Con grandes propósitos, con grandes proyectos de liberación. Dicen que ese niño era lindo, Moisés, que era muy hermoso. Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Dice el 3, tomó una arquilla de junco y lo calafeteó. Mira, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Hicieron un arca, ¿verdad? Y se salvaron 8 personas. Y el Señor dijo, yo no voy a acabar más, no acabo más con el arco iris. Digo, yo no voy a acabar más la tierra, el mundo, con agua de diluvio. Ahora él lo que bajó fue la escala de la gran arca a una arquilla de junco. Igualito tuvo que ser impregnada de, voy a decir, de asfalto. Vamos a ponerle para que tenga una idea, por dentro y por fuera. Brea. Usted tiene que cubrirse por dentro y por fuera, porque el desarrollo del cristiano viene de adentro hacia afuera, de manera endógena. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Usted tiene que sanarse primero usted para poder ayudar a otro. Un ciego no puede llevar a otro ciego, dice la palabra. Caen los dos en el hoyo. Entonces yo tengo que buscar primero claridad en mi vida para poder ayudar a otros. Moisés es una pequeña expresión también de Cristo. Eso se le llama en teología tipologías de Cristo. El arca, esta arquilla de junco, una celtica como esta, calafetearon, brea por dentro, por fuera, para que no entre el agua de justicia y acabe con esa humanidad. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz con nosotros. El acta que nos condenaba, Él la limpió. Y ahora nosotros, esa arquilla que somos nosotros, estamos limpios por dentro y por fuera, para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué has sufrido desde niño? ¿Qué has sufrido? Usted puede examinarse. Usted puede vivir toda la vida recordando lo que usted vivió y le pasaron, las cosas que le pasaron de niño. Y si hablamos cada uno, podemos decir que unas son de mayor proporción que otras. De repente usted dice, no, pero mira, lo que le pasó a él fue más fuerte que a mí. Lo que le pasó a ella es más fuerte que lo de él. Por eso el Señor nos manda a amarnos unos a los otros. Porque cuando yo escucho la historia de ella, yo digo, y yo me estaba quejando por lo mío. ¡Wow! Y yo me estaba quejando con lo que a mí me había pasado. Saben que cuando yo estaba en 4º año me dieron psicología y nos hicieron algo como una terapia. Yo estudié en el Liceo Ezequiel Zamora de Cuba y nos hicieron una terapia. Ahí le ponían a la parte de la psicología y nos llevaron a un cuarto allí, un salón de conferencia, y estuvimos 2 días, sábado y domingo, muchachos de bachillerato.
que uno todo es reírse, burlarse y todas esas cosas. Muchachos de bachiller, por eso es que tenemos que tener paciencia con nuestros jóvenes, porque nosotros fuimos jóvenes. Y bueno, había un momento en que empezaron a tocar las situaciones de cada uno. Y entonces, no, que mire, lo que pasa es que mi mamá no me compró el regalito en diciembre, el niño Jesús. Por eso yo ando mal todo este año, y así, ¿no? Contando. No, porque mi mamá no trabaja mucho y no me ve, y llega en las noches. Esas cosas, lo que los muchachos los atormenta, los desanima. Y en una de esas llega una de las estudiantes, compañeras de estudiantes de nosotros, y está llorando, pero desconsolada. Y oye, nosotros, ¿qué le pasó a ella? Escuchando los testimonios. Claro, yo le digo ahorita testimonio, pero en aquel entonces, escuchando el testimonio de la muchacha, de nosotros, cuando le tocó a ella, hermano, ella dice, no, lo que pasa es que en mi casa no alcanza nada, yo no tengo de esto, si a aquel le compra esto, a mí no me lo pueden comprar, y nosotros, bueno, ahí dibujando su familia. Y entonces cuando la maestra, la profesora le pregunta, oye, pero es fuerte, en el año 93, 94, es fuerte esto que ustedes están viviendo. Y la profesora le dice, mija, pero ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 18. ¡Wow! Mira, nosotros que nos burlamos de todo, los varones, hembras, se recogió la burla, se recogió todo, y eso, todo el mundo quedó en silencio. ¡Wow! 18 hermanos. ¡Wow! De ahí empezó un amor de nosotros hacia nuestra hermana, hasta nuestra compañera de estudio. Tanto que yo llegué esa tarde a mi casa y le pedí perdón a mi mamá, a Carmen Delia. Mi mamá es muy chiquitica así. Dije, mire mamá, de verdad que nosotros no estamos pasando trabajo. Nosotros por lo menos arepa con mantequilla tenemos todos los días. Porque mi mamá es chiquita, pero es pila. O sea, no nos dejaba pasar hambre. Y entonces cuando nosotros éramos 4 hermanos, somos 4 hermanos, cuando me comparé, cuando yo vi el testimonio, dije, ¿de qué me estoy quejando yo? Le voy a dar gracias a Dios por lo que yo como. Y después de ahí yo me paraba en hacer la arepa. Yo hacía mi arepa, la colocaba y agarraba el queso y decía no, porque antes yo agarraba queso y le echaba así. Entonces pararon tarde, yo me paré temprano. No, después mira, de verdad fue algo que yo dije, no, yo tengo que... Es el propósito de Dios, ya Dios venía tratando con el corazón de uno. Yo agarraba el rallador de queso, le echaba la mantequilla, ponía la arepa sin las 2 tapitas así y le hacía así. Una lluviecita, la arrancaba y me la comía. O sea, no tengo que dejarle a mis hermanos. A veces los intentos, ¿verdad? Los intentos del enemigo de acabar con nuestra familia desde chiquito no se detienen. No se detienen. Pero Dios, preparando el corazón de su siervo para los momentos y para su gloria, para poder entender estas cosas. Y cuando uno viene a la palabra, uno entiende y Dios te permite ir a ese pasado y decir, wow, Señor, si Moisés se la encontró difícil, 3 meses, hermoso, bonito, y ya lo estaban buscando para una política, una orden, una ordenanza de aquel momento del rey. Ya quería acabar con la vida de Moisés. Sus padres tuvieron que esconderlo 3 meses, pero ¿quién puede esconder un muchacho? Mira dónde está Mega, ahí está Julio César. ¿Cómo la podemos sentar aquí? Que no, a menos que usted se compre un peluche grande y lo traiga, ese se va a quedar quietecito. Mientras sean niños, ellos van a andar así, y esa es la gloria de Dios moviéndose en esta casa. Así que no nos amarguemos, no nos pongamos, ay, qué pena, no, ellos son niños, déjenlos que ellos
hablen, griten. Esa es su forma de adorar a Dios. Este muchacho, Moisés, todavía ni se llamaba Moisés. No sé qué nombre le habrá puesto su mamá, ¿no? Por lo menos Cochita Hermosa le decía. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. A la orilla del río. Bueno, yo no voy a ver cuando a mi muchacho me lo maten. Yo voy a prepararle esta cesta. Lo pongo aquí en las manos de Dios. Sabrá Dios cuántas veces nuestras madres dijeron eso. Bueno, mire, ese muchacho te lo pongo en tus manos, Señor. Porque de verdad que está rebelde. De verdad que ya la voz se le puso gruesa. De verdad que yo pegarle me duele más bien la mano a mí. Ya veo que los correazos ni nada le hacen. Ya no lo puedo alcanzar en la carrera. Se me va ese muchacho. Ya está alzado. ¿Sí? ¿Sí pudieron haber orado nuestras madres así? La mía lo tuvo que haber hecho. Voy a dejar en tus manos ese muchacho, Señor. Rebelde sin causa. Lo voy a poner en el carrizal, a la orilla, en las riberas del río. Señor, voy a confiar que a aquel lado estás tú. Que entre el agua estás tú. Que entre el agua están tus manos. Que tus manos lo van a dirigir con buena corriente. Para que mi hijo no se pierda. A veces le damos dolor de cabeza a nuestros padres. Pero cuando somos adultos y ya tenemos una familia y maduramos, porque es por la edad también que maduramos. Aunque hay unos que le toca madurar desde temprano. A mí me tocó madurar mucho de temprano. Los padres tienen que soltarnos allá a la ribera. Porque es que si no lo agarran aquí, lo agarran por allá. Si no está preso, lo andan buscando. Dice aquí, y lo puso allí a la orilla del río, en el carrizal. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le iba a acontecer al niño en la cesta. Dicen que fue María, se llama María, ¿cómo se llama? María, Miriam. A ver, ¿qué hacía con la corriente con el niño? Con la cestica. ¿Cuántos creen que la mano de Dios estaba esperando a esa cesta? Hoy el Señor te dice, confía, familia, papá, mamá, confía que Dios está al otro lado. El hijo pródigo se fue, pidió toda su herencia y el padre se la entregó, pero cuando estaba comiendo algarrobos, regresó a casa pidiendo empleo como un jornalero. ¿Y qué hizo el padre? Nuestro Padre Celestial salió corriendo y lo abrazó y le dijo, por favor, ese es mi hijo que yo creía que estaba muerto. Yo lo dejé a la orilla del río, lo mandé, lo envié con su herencia. La gastó completa. Mi hijo viene flaco, mira cómo está. No, por favor, báñenlo, aséenlo, pónganle ropa nueva y pónganle un anillo, porque ese es mi hijo. Lo había perdido todo. El hijo, lo que le correspondía lo perdió. Pero un corazón de padre siempre está abierto para darle más. Darle más a sus hijos. A veces nos cerramos
veces nos cerramos. Ya está bueno. Pero es que la función de padre nunca va a terminar. Nunca deja de ser. Ese es tu hijo, es tu hija. Abre las puertas. Y si regresa, abrázalo, perdónalo, vístelo, báñalo, colócale anillo. Porque él lleva tu apellido, ella lleva tu apellido. Y si Dios te ha dado bendición, entonces por el hecho de tener tu apellido, ella también tiene que gozar, o él tiene que gozar de la bendición. Así lo haya perdido todo por su mala cabeza. Porque familia es familia. Amén. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecerá. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y parándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Ahora, ¿esa mano era la mano de esa sierva o era la mano de Dios? El Señor dice que Él es nuestro pronto auxilio. Y esto es madurez, familia. Y esto también genera bálsamo en tu corazón y confianza en Dios. No tienes que hacer una guerra y un tormento en tu casa con tus hijos, con su rebeldía, con su manera de pensar, con lo que están haciendo. Simplemente están en una etapa de juventud, simplemente están en una etapa de adolescencia, de la cual van a salir y van a madurar. Pero ellos tienen que vivir su tiempo. Nosotros los adultos no tenemos que hacer un tormento con esto. Tenemos que canalizar y aprender a solucionar conflictos en nuestra casa como un hogar en Cristo Jesús. Amén. Que nuestro hogar sea ejemplo aún en el iluminar, en el bienestar, como también en las cosas difíciles. Que no seamos una familia cristiana nada más cuando todo está saliendo bien, pero cuando está saliendo algo mal, volvemos a la familia de antigua, a los insultos, a las peleas, a los golpes, a los maltratos, a la falta de perdón. No. ¿Tu familia es de Cristo? Yo en mi casa le serviremos a Jehová. ¿Es en serio? Entonces, es en las buenas y en las malas. Van a venir cosas fuertes, pero tenemos que aprender a solucionar conflictos. ¿Cómo? Como hijos de Dios. Porque sabemos que Jesús es nuestro pronto auxilio. Ella soltó al bebé en la canasta por la ribera, pero del otro lado estaba la mano de una sierva de la hija de Faraón. Pero nosotros sabemos que ese es el pronto auxilio, es la mano de Dios. Y tal vez usted está pasando situaciones difíciles, y tal vez tu hijo está en otro lugar, pero ten confianza que cualquier mano va a llevarle el auxilio, siempre y cuando tú estés orando por ese hijo, estés allí metida con el Señor y diga: Señor, yo no tengo el alcance, pero tú sí lo tienes. Y la oración del justo puede mucho y es eficaz. Y yo oro, y yo sé que la oración trasciende y llega a cualquier país, a cualquier nación, a cualquier lugar. Y esta oración de padre y de madre va a llegar a mi hijo, va a llegar a mi hija, y lo va a tocar, y el pronto auxilio va a ir con él, y el socorro va a llegar con él. Esto necesitamos desarrollarlo en Venezuela, porque la mayoría de nuestros hijos están fuera del país. Tenemos alcance a ellos. De hecho, ellos no nos cuentan todo lo que pasa para no preocuparnos. Pero ten la seguridad, amada iglesia, amada familia, que el pronto auxilio y el socorro de Jehová los van a alcanzar. Usted simplemente ore. Usted simplemente llene por dentro y por fuera esa cestica de junco, esa arquilla que es usted, y coloque allí a su hijo. Cuando usted ya está impregnado por dentro y por fuera, ya la vida de su hijo va a estar guardada
en esa arquilla, en Cristo. Dice la palabra, nuestra vida está guardada con Cristo y con Cristo en Dios. Confianza. ¿Está desarrollando el Señor confianza? Sí, fíjense, un contexto muy parecido. Nosotros tenemos muchos familiares. Yo creo que todos tenemos un familiar afuera. Hijos, hijas, padres. Y lo agarró y dice el 6, y cuando abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión, oye, la hija de Faraón teniendo compasión. Amén. Gloria a Dios. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque del agua lo saqué. No sé cuántos Moisés hay aquí. No sé cuánto has sufrido en tu niñez, cuántos quebrantos han sucedido en tu niñez o están sucediendo en la niñez de ustedes. Yo no sé en el contexto histórico ahorita de la familia cuántas cosas quieren tener ustedes, porque hay muchos niños que por el celular y las redes sociales que aparentan muchas cosas y tal vez ustedes quieren ser como esas personas, pero les voy a decir, no van a ser como ellos. Ustedes son los hijos de papá y mamá, ustedes tienen una familia y esa es la única familia que tienen. Y si Dios la va a prosperar y la va a bendecir, va a ser a través de esa familia. Necesitamos recuperar nuestra identidad en Cristo. Recuperarla. Porque del agua te saqué. Moisés comienza a crecer. ¿A dónde ahora? La madre lo llevó en la estatura, pero después tuvo que llevárselo a la hija de Faraón. Mira lo que sufre una madre. Primero lo dejó a la ribera, a la buena de Dios. Luego Dios se lo regresa. No, toma, ahora críalo y te voy a pagar por eso. ¡Wow! Dice, mira cómo es Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Lo dejo a la buena de Dios, él lo toma con Faraón, me buscan, me lo entregan, me van a pagar por yo criar a mi propio hijo y a mamá, pero después tengo que entregarlo. Después que lo entregó volvió a sufrir otra herida. Y así son las madres. Dicen que María cuando vio a Jesús en la cruz, ¿no lo han leído? Dice que María cuando vio a su hijo en la cruz, wow. Dice la palabra que una espada la atravesó. Al ver a su hijo ahí, en la cruz. ¿Cuántas espadas no te están atravesando ahorita por tus hijos? En tu hogar. Porque tal vez las cosas no están yendo bien. Porque tal vez estás viendo a tu hijo o a tu hija en condiciones sacrificiales. Pero ellos no entienden la cruz. Usted es el que entiende la cruz. Entonces usted es el que tiene que ir a la presencia de Dios a limpiar el camino, como Juan Bautista limpió el camino para que viniera el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Usted tiene que ir a esa oración, a esa intimidad, a preparar el camino para que a tu familia, a tus hijos, a tu casa pueda venir
el que ordena todo, Jesús. Amén. Este niño comenzó a crecer y creció y se formó como un niño hebreo, ¿no? Como un egipcio. Se formó como un egipcio. Y de repente usted, su hijo, se está formando por allá. De repente en la política. Y dice, pero tienes que ir a la iglesia. Ahora se me metió de político este muchacho. O de repente el hijo se está formando por allá como mecánico. Oh, pero ese muchacho tiene que ir a servir a la iglesia. Y se está formando como mecánico. O se está formando en cualquier otra área que Dios ha permitido que esté allí. ¿Para qué? Para que después pueda hablar con Faraón, para que pueda liberar al pueblo que Faraón tiene preso y que tiene en esclavitud. Se acordó entonces, dice Éxodo 23 que leímos, se acordó Dios, el pueblo gime, están en esclavitud y se acuerdan. El Señor dice, oh, ¿verdad que tengo este pueblo allá con 400 años? ¿Ustedes creen que el Señor no se acordaba? El Señor tiene todo fríamente calculado ya. Todo calculado. Y viene Moisés, crece en Egipto, tiene un problema porque ya Dios lo estaba llamando. Sal de aquí, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le estaba diciendo ya a Moisés, sal de allí. Ya él estaba teniendo encuentros con el Señor y viene, tiene un pleito con un egipcio, le quita la vida, lo descubren y se va. Sale huyendo. Moisés se va. Era un hombre, un soldado bien formado en los escuadrones de Egipto. Y Dios lo toma para el propósito. Él se va, huye por el desierto. De hecho decían, ya ese va a morir. Pero como estaba bien formado, solo uno que está bien formado puede soportar un desierto. Por eso la palabra dice que Dios aborrece al insensato, al que no está formado, al que no busca su palabra. Porque ese es fácil de morir en un desierto. Y usted, les voy a decir, para usted liberar a su familia, para usted decir, yo y mi casa le servimos a Jehová, usted tiene que ser bien formado en la roca, para que usted pueda decir, mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Pero ¿quién es la roca? Diga la palabra, Cristo. El encarnado, la palabra viva. Usted va a ser tambaleado, pero como usted está en la roca, usted es el tambaleado, pero la roca está firme. Por eso usted no se va a caer. Por eso mi casa no se cae. Por eso el Señor formó como un buen soldado a Moisés, porque el trabajo que le venía a Moisés no era fácil. Después de tenerlo como un gran soldado egipcio, lo lleva y lo forma como un pastor en Madián. ¿Cuántos de ustedes no se han formado en el mundo haciendo y son profesionales en tantas cosas? Pero el Señor ahora te dice, pero aquí te voy a formar como un pastor, como una pastora, como un hombre de bien, como un servidor, como un líder de la fe. Y tienes que soltar todo aquello que te va a servir para el pastoreo, pero tienes que formar el carácter de Dios en ti para poder amar a otros, amar a tu familia. Entonces sale Moisés corriendo, sale Moisés huyendo por el desierto, logra llegar a una tienda. Allí conoce a su esposa Séfora, se casa, tiene 2 hijos. Pero el llamado de Dios está vigente. Amén. El llamado de Dios está en tu vida vigente. Y aquí es donde el Señor viene a hablarles a ustedes como familia y a todos nosotros como familia.
Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Dígalo, yo y mi casa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. El Señor quiere verte como la familia de Estéfana, sirviéndole a los santos. Pero te quiere ver siendo una persona entendida, preparada, formada para la transformación de muchos. Llega Madián y él conoce allí su mujer Séfora y tiene sus hijos. Pero Moisés tiene un llamado. Aunque él huyó, el llamado está. Recuerden a Jonás. Jonás huyó sentido contrario a donde Dios lo había enviado. Y el Señor usó hasta un pez marino para volverlo, llevarlo al lugar donde estaba. Y así está haciendo con Moisés. Él está en Madián, pero él tiene que regresar a liberar un pueblo. Si usted está huyendo de los problemas de su casa, usted puede huir. Usted puede hacerse vista gorda de los problemas de su casa. Usted puede hacerse loco. Ah, sí, porque mi hijo está por allá, mi hija está por allá. Ah, yo ando por aquí. Mi papá anda por allá. Ese ni cuenta se da. Mi mamá anda por allá, ni cuenta se da. Usted puede hacer. Pero el llamado es el llamado. Y esas cosas ponen a la familia en riesgo. Ponen el llamado de tu familia en riesgo. ¿Quieren tener en riesgo el llamado? ¿O quieren verlo bien? Alinearse bien. Dice Éxodo 4:24. El Señor le dice, mire, Moisés, usted fue escogido para esto, para llevar, usted va a liberar el pueblo, usted va aquí, usted aquello, firme. Dios dándole instrucciones personalmente a Moisés de lo que va a hacer y lo que va a lograr con él. Y lo envía. Y aconteció, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No se la vio fácil Moisés. No solamente estuvo al borde de la muerte a los 3 meses, Adonai, no solamente a los 3 meses, no solamente pasó la situación que tuvo que alejarse de su mamá, ser criado por su mamá sabiendo que lo tenían que entregar a Faraón, no solamente tuvo que aprender una cultura nueva, como adolescente, como joven, crecer, no solamente tuvo que ver cómo humillaban y golpeaban a su pueblo y fue a defender, y la ira hizo que acabara con la vida de un soldado y por ende tuvo que salir de las paredes de Egipto, cruzar un desierto y llegar, y bueno, y el Señor le mostró un nuevo panorama, una nueva familia donde lo forma ya como pastor, porque la vida de Moisés se ve clara, la vida de un hombre pastor y de una familia pastoral. Cuando Dios te llama, usted tiene que atender el llamado y darse prisa a arreglar las cosas. Esa es la esencia del hoy del mensaje que el Señor quiere dar. Date prisa. Porque la familia de Moisés, Séfora y Moisés, se tardaron. Dice, y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces usted dice, ¿cómo es eso si hace unos días atrás tú me enviaste a un propósito y me diste los lineamientos y me dijiste que iba a hacer, y me sales a mitad del camino y quieres acabar con mi vida? ¿Qué pasó, mi Dios? ¿Qué he hecho? Señor, pero ¿por qué si mi hijo venía tan bien, veníamos tan bonito y pusimos la película con las cotufas? ¿Qué pasó? Que las cotufas las tenemos ahora en la cabeza, la película está rodando, los platos rodaron. ¿Qué pasó en casa? ¿Sí ha pasado eso en la familia de esta casa? Esto ya no nos debería dar ni pena.
porque esto es transformación pura. ¿Y sabe qué le molesta a Dios? Cuando tratamos de esconder la basurita en la alfombra y no nos damos prisa a recogerla y botarla en la papelera, a donde debe ir. El Señor le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que yo pose en tu casa, date prisa. ¿Sí recuerdan? Le dijo: date prisa. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Se quedó comiendo mango en el árbol? ¿Qué hizo? Se dio de prisa, bajó, se lanzó, se cayó, se dobló el pie, pero siguió. Uy, vamos, porque Jesús está aquí. Y fue y preparó, mandó a preparar un banquete. Dice la palabra también que Abraham estaba a la puerta de su tienda, a pleno mediodía, la luz resplandecía, ese sol brillante. Y cuando ve a lo lejos, ve que vienen 3 personas, 3 hombres de Dios. Entre ellos estaba Jesús. Dice que cuando Abraham los vio, dice la palabra, se dio prisa, corrió y lo oyó y se postró ante ellos y dijo: Señor, todavía no llegue, siéntate bajo esta matica, que aquí hay arbolito, aquí hay sombra. Mira, fue y buscó agua y le lavó los pies, porque eso se hacía de manera hospitalaria en esa cultura. Le lavó los pies a Jesús, a las 3 personas. Le dijo: mire, y lavándole los pies, porque le dijo, se dio prisa. Señor, mire, te preparo un chinito, una ovejita. ¿Qué quiere usted? Un vasito de agua y lava. Pero a veces el Señor nos ha hecho un llamado en la familia y estamos: mañana, yo voy a servir mañana. No, este domingo no puedo. Mañana. Todavía no. Yo sé que tengo un llamado y poderoso, pero todavía no. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo vas a despertar las salvaciones que hay dentro de ti? Hay muchos esperando tu vida que vaya a anunciar la verdad para ser salvo. ¿Cuándo vas a ejercer tu ministerio? Y viene y dice aquí: aconteció que en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto es lo que aparece. Cuando usted investiga más, resulta que en la cultura de Dios, el niño tenía que ser circuncidado, se le tenía que cortar el prepucio al 8º día de nacido. Y ya, los hijos de Moisés ya eran adolescentes y no le había hecho la circuncisión a ninguno. ¿Qué se llama esto? No había ordenado su casa conforme al llamado. ¿Por qué? Porque, bueno, creció en la cultura por allá, salió de por aquí, estaba con... los madianitas los circuncidaban a los 11 años, pero no eran los madianitas. Era en la ley de Dios. Era al 8º día, Moisés. Yo me ordeno poco a poco. Yo me voy ordenando en las cosas del Señor poco a poco. Sí, el crecimiento del justo es como la luz de la aurora, que va en un continuo crecimiento hasta que el día es perfecto. Pero escúchame, continuo. ¿O acaso usted ha visto que el día se para a las 6 de la mañana y no se aclara más? No, es continuo. Él comienza a desechar la oscuridad y comienza a crecer. Él no se detiene. Él va allí, hasta que el día es perfecto. O sea, es continuo. Usted no puede detener su llamado, porque usted está diciendo: yo y mi casa y yo serviremos a Jehová.
Y se lo cantamos. Y la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Pero hoy el Señor te está diciendo que no has circuncidado. Vamos a poner ahora la circuncisión. Que no has ordenado todavía en tu casa. Y es peligroso pretender ir a ejercer el llamado sin haber ordenado tu casa bien, sin haber revisado que todavía en mi casa no está ordenado. Por eso el Señor a las parejas las invita a las parejas a ordenarse el matrimonio. Porque ¿dónde comienza el llamado? En casa, papá y mamá. Entonces tienes que estar ordenado. No puedes andar ejerciendo la obra de Dios. Es un riesgo. Es un riesgo. Te puede salir el Señor y hay áreas, y no precisamente te va a matar a ti físicamente, pero cuando examinas, hay áreas en tu vida, en tu casa, en tu familia muertas, porque no las has ordenado. Y nosotros como padres tenemos que dar ese ejemplo. Tenemos que ordenar nuestra casa. Y papá y mamá tienen que ordenarse, tanto en lo civil como delante de los ojos de Dios, casarse. Y a sus hijos, si están naciendo en el matrimonio y en el evangelio, enseñarle la palabra. Amén. Date prisa, dice el Señor. Date prisa. Date prisa. Comienza a pensar. Comienza a examinar. Y no permitas que el Señor salga a mitad del camino, del plan y del proyecto que tiene contigo, a decirte: mira, tengo que matar esta área en tu vida. Tengo que cortar esta área en tu vida. El pámpano que no da fruto, ¿qué hace el Señor? Y lo echa al fuego. Pero el que da fruto, ¿qué hace? Lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. El Señor, con el hacha a la mano. ¿Cuántos se van a dar prisa a seguir ordenando su casa, su familia? A dejar todo quebranto de la niñez. A dejar, dice Isaías 58, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dejar ir los quebrantos. Ya no te encierres en esos quebrantos de tu niñez. Pasaron. Pero hay uno que viene a redimir los tiempos, y ese es Cristo Jesús. Viene a rescatar los tiempos, viene a rescatar tu vida pasada, la rescate y recompensa en esta nueva vida lo que el enemigo te había quitado. Él te lo entrega en esta nueva vida. Pero ordena, date prisa y ordena tu casa. Puedes haberte formado en cualquier otras cosas en la tierra, pero tu llamado es a servirle al Señor. Sin dejar de hacer aquello, tienes que aprender cómo servirle y cómo aquello sirva y te ayude en tu ministerio. Yo trabajé en muchas cosas en la juventud. Luego fui bombero. Después fui profesor. Y yo decía: ¿qué es esto? El Señor me mueve para allí, para acá, ¿qué es esto? Hoy en el ministerio entiendo por qué todas esas cosas pasan, o por qué yo pasé por todas esas cosas. Para poder entender y ser movido en misericordia para atender y cuidar la novia de Dios. Todo lo que tú pasaste y lo que estás pasando es para que cuando te toque consolar, puedas consolar a la novia de Dios. Tengas misericordia, tengas conocimiento de causa para consolar. Ahora, date prisa a ordenar tu casa. Comienza a ordenar. Tal vez estás viviendo y dices: no sé por qué esto que tenía vida ya no se está levantando. ¿Qué pasó? Revisa.
Séfora, cuando se dio cuenta, y ¡wow! Por eso es que le dice, tú eres esposo mío en sangre. Agarró una laja afilada y le cortó el prepucio ella misma y se lo echó a los pies de Moisés. Y ahí fue donde el Señor hizo. Ahora sí lo entendiste, Séfora. Te iba a quitar el esposo por no andar ordenado. Pero nos acabas de entregar un proyecto de vida. Sí, pero si ese proyecto de vida no va ordenado, yo corto, quito. Tal vez hay áreas muertas en tu vida y simplemente lo que tienes que circuncidar. Circuncidar en este momento, ordenar tu vida y ser valiente para cortar con lo que tengas que cortar, con aquello que te tiene anclado, con aquello que te tiene paralizado, con aquello que tiene muerto áreas en tu vida. Cortarla, busca tu piedra afilada y corta. Corto eso en mi vida, lo corto, y vas a ver cómo comienza a respirar un aire nuevo en el Señor y comienza tu ministerio a funcionar, comienza tu ministerio a aparecer, comienzas tus dones a florecer. Pero cortar es carácter, y los dones no pueden usarse, o sí se pueden usar sin el carácter, pero el deber ser es que formes el carácter de Dios en ti y le des uso a los dones. Porque cuando no está el carácter de Dios en ti, es tu ego trabajando en los dones, y eso es un peligro en la iglesia y en el ministerio, porque hay dones manejándose, pero lo maneja un ego. Pero cuando es el Espíritu que lleva y guía a tus dones, ahí hay un adorador en espíritu y en verdad, ahí hay un siervo en espíritu y en verdad. Agarra tu piedra así, agárrala y di: Señor, voy a cortar en mi familia con todo quebranto de mi niñez, de mi juventud, de mi adultez. Las voy a cortar para caminar en tu propósito. Pero aún más, Señor, di: aún más voy a cortar con todo aquello que no esté ordenado en mi familia y que quiere impedir el desarrollo de mi ministerio en Cristo Jesús. Lo corto ahora mismo de mí y de mis generaciones, en el nombre poderoso de Jesús.